Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos siguen aquí en sala y a quienes nos siguen allá en las redes sociales a través de la transmisión. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta nueva entrega del Seminario Permanente de Antropología del Derecho del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, ciclo 2026-1. En esta ocasión participan las instituciones del Colegio de Jalisco, el Colegio de San Luis, la Escuela Nacional de Antropología de Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Colegio de Michoacán. También les damos a nombre de mis colegas, la doctora Irene Juárez, la doctora Jacqueline Garza y la doctora Mónica Luna, pues estamos muy contentas de estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos la presentación de la maestra Nuria Roxana Ramírez Solano de la ENA y del FLAD México, quien nos va a dar una conferencia sobre hombres presos, mujeres visitantes, trabajo de campo e investigación etnográfica en reclusorios de la Ciudad de México. Para esta sesión les recordamos que la dinámica será la siguiente. Para la ponente tendremos de unos 25 a 30 minutos. Después seguirán los comentarios por parte de la doctora Vanina Ferrecio. Y finalmente tendremos una ronda de preguntas y respuestas por parte del público. Y pues los invitamos a que inviertan sus comentarios también aquí en sala de manera oral o escrita y también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, para presentarles a la maestra Nuria, voy a leer un poco de su semblanza curricular. Ella es etnóloga y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, en la línea de estudios de género y política y de antropología del poder, respectivamente. Actualmente es candidata a doctora con la investigación Estrategias de despojo y apropiación de territorios comunitarios para proyectos público-empresariales en una comunidad indígena del Estado de México, en la línea de trabajo, cultura y conflicto. Entre el 2016 y el 2018, la doctora Nuria realizó investigación y trabajo de campo en el ámbito penitenciario en la Ciudad de México en los temas sobre vida cotidiana, violencia y género. Ella ha trabajado como asesora y consultora con organizaciones de la sociedad civil, como tallerista en temas de género, feminismo y violencia. También ha sido perito independiente en antropología social y ha impartido clases como profesora de asignatura en la ENA y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha sido organizadora, moderadora y ponente en seminarios, coloquios, conferencias y encuentros académicos nacionales e internacionales, varios de ellos enfocados a los estudios de la prisión. Mobiliario que teníamos, la estructura ¿Pueden cerrar metálica su del micrófono, por se había favor? explotado, pintura de la arena, en fin, ahí lo tienes, Edith. Okay. Y yo busco de cualquier forma. Láminas exclusivas de eso. Esas son Luisfer, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Mandó Iris, más o menos. Esa presentación se la enviaron a la secretaria, a la Me parece que no nos están escuchando. Perdón por la interrupción. Listo. Perdón, les comentaba que la maestra Nuria ha sido organizadora, moderadora y ponente en seminarios, coloquios, conferencias y encuentros nacionales e internacionales, varios de ellos enfocados a los estudios de la prisión. También ha realizado arbitraje de producción académica como dictaminadora y comentarista. Cuenta con un diplomado en peritajes sociales en temas de feminicidio con perspectiva feminista, otro más en violencia feminicida, debida a diligencia y peritaje sociocultural. También ha impartido un curso de formación en peritaje como, como comunicación sobre derechos sexuales, reproductivos y aborto. Sus principales líneas de trabajo son metodología cualitativa de investigación, peritaje antropológico, feminismo, antropología urbana, antropología del poder, prisiones, violencias, despojo territorial, control social y procesos de securitización. Bueno, pues le damos el micrófono a nuestra ponente del día de hoy y posteriormente le dé la semblanza de la comentarista. Hola, buen día. Gracias, Anaid, por la presentación y gracias al FLAD por la invitación.
para la charla de hoy. Bueno, pues para comenzar quisiera, como ya se comentó, yo realicé una investigación de maestría para la que realicé un trabajo de campo de 1 año y medio de duración. El ingreso lo hice como visitante, no solicité mi acceso ante la institución como investigadora. Y bueno, es en gran medida a partir de esta investigación que voy a presentar los contenidos de este día, pero también estos datos recabados, que son la base de mi análisis, están nutridos a partir de una experiencia más larga en reclusorios preventivos en la Ciudad de México, casi siempre reclusorios para varones. En total fueron 3 años de ingreso como visitante de personas cercanas que estaban detenidas, que habían sido detenidas en el contexto de movilizaciones políticas. Y bueno, que estuve ahí como parte del proceso de acompañamiento de estas personas. Y ese acercamiento con la cárcel en distintos momentos, desde el año 2014 y finalmente 2016-18 fue lo que generó mi interés por conocer más estos espacios. El estar cercana, no sé si me escuchan bien, voy a hacer una pausa nada más para confirmar que se está oyendo. Yo sí te escucho bien. Vale, entonces continúo. Sí, el estar cercana como visitante en estos diferentes momentos me llevó a advertir pues las dinámicas de los espacios carcelarios, a conocer algunos de ellos, y fue el que finalmente me llevó a tomar la decisión de realizar ya una investigación, en este caso para la maestría en antropología social, que como decía duró 1 año y medio. Ingresé 2 veces por semana durante este tiempo y bueno, de ahí surge esta investigación de la que les comento. Hoy tomaré un fragmento que está principalmente centrado en la configuración de un esquema de géneros y en las relaciones entre varones y mujeres, entre varones presos y mujeres visitantes. Por otro lado, yo realicé una investigación basada en una metodología de tipo cualitativa en la que prioricé la experiencia de las personas. De ahí, en gran parte, el que yo haya decidido ingresar como visitante y no como investigadora, lo que me permitió el acceso a ciertos espacios y en ciertos momentos distintos seguramente de los que hubiera sido si mi ingreso se hubiera tramitado desde una posición de investigación. Y bueno, decía, me interesaba a partir de la experiencia de las personas que conviven en estos centros, es decir, personal laboral de distinto tipo, internos y visitantes. Las visitantes, tanto en el caso de las prisiones para varones como para mujeres, son en su gran mayoría mujeres. Y bueno, realicé algunas entrevistas, pero en realidad de la información a la que tuve, eso no se dio en estos espacios, digamos, más formales, de entrevistas abiertas, sino mediante charlas que tuve yo en calidad de visitante con otras visitantes y bien con algunos presos y por supuesto en mis interacciones con el personal laboral, pero también en la escucha de las conversaciones, ya sea en las filas de entrada para el acceso o en los trayectos que hacíamos hacia los reclusorios o de regreso de las jornadas de visita. Entonces, estos espacios fueron muy importantes también. Bueno, espero que se siga escuchando bien. Y bueno, en este tiempo tuve también la oportunidad de acceder a distintos
espacios de encierro en estos centros. Bueno, entonces, digamos, antes de entrar ya en el tema, una vez que terminé con esta breve parte sobre lo metodológico, quisiera decir también que mi intención ha sido, en este tiempo en el que diferentes circunstancias no académicas me han llevado a aproximarme a la prisión, pues ha sido hacerlo desde una postura crítica, reflexiva, también respetuosa y pues comprometida. Y también me he dado cuenta de que hay una perspectiva muy extendida de tipo exotista, estigmatizante y llena de estereotipos respecto a estos espacios. Entonces, por supuesto que mi interés ha sido distanciarme de ello, pero al mismo tiempo hacerlo sin dejar de, sin simplificar o sin silenciar las contradicciones y las complejidades que conlleva el universo carcelario y las personas que en él pues coinciden en algún momento. Y que una parte central de mis reflexiones tiene que ver con pensar también los principios de la prisión más allá de los muros carcelarios. Bueno, sobre eso espero poder conversar en otro momento. Pero nada más para dejar el apunte. También decir que mi experiencia, mi análisis, me ha llevado a poder plantear que hay algunos elementos, digamos, generalizables que nos permiten caracterizar la institución carcelaria a partir de, por ejemplo, la arbitrariedad, lo imprevisible que es la vida dentro, la violencia sería otro más de estos ejes, como de la institución carcelaria, la indiferencia y la deshumanización. Entonces, a partir de este contexto, pues es que voy a hablar ya concretamente del entretejido de la construcción de roles de género dentro. También me parece importante partir de la comprensión de que todo universo carcelario se teje en un contexto, en un marco cultural particular, según el espacio y el tiempo, y que es a partir de esa dimensión cultural que hay espacios específicos, dinámicas específicas y relaciones muy particulares en cada lugar. Por otro lado, también contrario a lo que afirma justamente esta perspectiva que exotiza, que pretende exotizar las prisiones, generar un aparente distanciamiento entre el dentro y el afuera, bueno, mi posición es que todo lo contrario, que las prisiones pues nos ayudan, una de los elementos que hace relevante el acercarnos a estos espacios es que nos ayudan a comprender de manera más profunda lo que somos como sociedad. Y por otro lado también postulo que hay una permanente retroalimentación entre el dentro y el afuera. Hay o sea, si bien las cárceles son una expresión de la construcción social en donde se hallan, también están permanentemente conectadas con el afuera y por lo tanto la forma en la que se construyen las relaciones sociales dentro, que están marcadas por el afuera, también adquieren particularidades, que es lo que voy a tratar de exponer en el caso de las relaciones entre varones y mujeres, y luego se devuelven hacia afuera y van a tener cierta influencia en estas relaciones fuera. Bueno, y entonces, para ya entrar de lleno en el tema, decía, la mayor parte del tiempo que he tenido contacto con el universo carcelario ha sido en cárceles para varones, por lo tanto voy a hablar de manera general de hombres presos y de visitantes, y como ya decía, las visitantes suelen ser mujeres, sobre todo parejas de estos varones o madres de los internos. Entonces, respecto a los varones,
lo que planteo es que hay una forma específica de la masculinidad que se teje en estos espacios y que a las clasificaciones, a las gradaciones que ya existen afuera en torno a qué tanto ellos se alejan o se acercan a esta construcción hegemónica de la masculinidad y que tiene que ver con elementos como la edad, el color de piel, la condición étnica, la clase social, las prácticas sexoafectivas y otros elementos. Bueno, además en contexto carcelario se agregan factores como, por ejemplo, el tipo de delito por el que ellos se encuentran internos, si tienen o no visitantes, qué tipo de visitas, si cuentan con antecedentes o no de encierro, qué actividades productivas realizan dentro, cuáles son sus relaciones con el personal laboral, pero también con el gobierno formal de la institución, entre otros elementos. Por otro lado, las condiciones de vida que existen dentro, pues favorecen la frustración, el estrés, el enojo, la tensión y la impotencia. Y esto frente a dos grandes conjuntos. Por un lado, frente a la institución carcelaria, y por otro lado, frente a los demás internos. En este segundo sentido, hay una vigilancia constante entre los varones presos, le llamo yo, pues que es un modelo panóptico que está lejos de esta idea de original en la que se hablaba pues de una vigilancia exterior hacia los encerrados, y acá más bien lo que postulo, por lo menos en las cárceles de la Ciudad de México, pero yo creo que esto puede hacerse extensivo a otros contextos, es que la vigilancia más importante se ejerce por parte de los propios presos, entre unos hacia los demás. Y bueno, estas condiciones y lo que genera las condiciones de vida dentro, pues muchas veces se descarga estas sensaciones de las que ya hablaba, la frustración, el enojo, etcétera, se descarga sobre las visitantes. Ahora, respecto a las visitantes, que me parece un tema relevante porque existen muy pocos estudios respecto a ellas y me parece que juegan un rol sumamente importante que ahora voy a tratar de exponer de manera breve. Bueno, pues ellas proveen un conjunto de bienes a los varones internos, en muchos sentidos. Proveen cuidados, pero también proveen una alimentación que en el caso de las cárceles de la Ciudad de México es altamente deficiente. Entonces son ellas quienes sostienen esta parte, pero también proveen noticias e información desde fuera, son un contacto con el exterior importante. Proveen servicios pues de tipo administrativo, ya que en muchos casos se encargan de realizar trámites jurídicos, y también proporcionan un sostén importante en muchas ocasiones en términos económicos. Y bueno, lo económico se conecta con la parte comunicacional porque son ellas en numerosas ocasiones las que llevan, por ejemplo, tarjetas telefónicas o las que introducen teléfonos que permiten a los internos este contacto más mayor con el afuera. Pero también proveen un sostén fundamental en términos emocionales y sexuales, por supuesto. Esto hace que ellas sean percibidas como un recurso valioso que los internos dicen, pues hay que cuidar, hay que conservar. Aunque esa conservación no se traduce normalmente o en muchas ocasiones en un buen trato o en un trato respetuoso hacia ellas. Más adelante vamos a hablar más de esto. El hecho de tener visitantes, sobre todo mujeres y sobre todo parejas, o mujeres con las que se establecen relaciones sexoafectivas, proporciona a los internos, como ya decía antes, pues un estatus más elevado, es uno de los elementos que les ayuda a conservar o a construir ese estatus más elevado frente a otros. Por parte de las mujeres visitantes,
El asumir este rol de la visita, pues implica dedicar tiempo y trabajo a ello. Y bueno, pues es de lo que voy a hablar también ahora. Estas implicaciones se dan en varios niveles. Por un lado, frente a la institución. Por otro lado, y bueno, al personal laboral que está en ella. Por otro lado, frente a los internos, y finalmente quisiera referirme a las implicaciones que tiene hacia afuera, es decir, en el resto de la sociedad. En el primer sentido, las implicaciones que hay frente a la institución, bueno, pues esto inicia desde todo el proceso para poder ingresar como visitante, la serie de trámites y de pasos que se deben seguir para poder ingresar y que requiere, por ejemplo, el registro de las huellas dactilares de ambas manos en el sistema actual de prisiones. Tiempos de espera, por supuesto, tanto para el registro inicial de ingreso como para realizar cada visita, aunque ese tiempo ha disminuido porque ha disminuido también la cantidad de visitantes. En un segundo momento implica también la revisión corporal y las humillaciones y las extorsiones que están involucradas con este proceso. También implica una serie de restricciones importantes en cuanto a horarios, vestimenta, calzado y los alimentos o los objetos que se pueden o no ingresar a la visita. Una de las autoras que conozco que ha trabajado este tema, recordó en Francia, habla de un efecto que ella denomina el choque carcelario, que podría ser este momento en el que nos encontramos, sobre todo cuando sucede por primera vez, con el espacio de la visita, con el mundo carcelario. Todas estas implicaciones emocionales, corporales, físicas, que trae consigo la visita, además pues de otras dimensiones de las que también voy a hablar. Pero bueno, este choque carcelario pues tendrá que ver, por supuesto, con la experiencia de vida previa de cada una, con el acercamiento o no al universo de lo carcelario, en fin. Y bueno, los otros costos de los que hablaba, pues que tienen que ver con la dimensión económica de la visita, que es muy importante. El costo económico suele ser elevado, ya que pues estamos hablando desde el traslado hacia los centros de reclusión, los elementos que se le van a proporcionar a la persona visitada, ya sea alimentos, tarjetas telefónicas, en fin. Bueno, también hay un fuerte desgaste físico, hablamos de todo este tiempo que se dedica y de todo este esfuerzo de llevar lo que se debe llevar, de asumir las prohibiciones, pero también de saber lidiar con este doble lenguaje de la institución carcelaria respecto a lo prohibido y lo permitido. Y bueno, en torno a ello se generan una serie de saberes importantes también por parte de las visitantes. Y bueno, respecto a la afuera, pues los costos de las personas presas en torno al estigma, sobre todo, se hacen extensivos en la mayoría de las ocasiones a sus seres cercanos, a quienes les visitan. Entonces, en ese sentido, también para las mujeres hay un costo a veces familiar, en ocasiones laboral, por el acercamiento con la prisión. Hay una extensión de ese estigma. También en un sentido que tiene que ver con la construcción del rol de género femenino, pues muchas de ellas comparten una perspectiva de este rol, de asumir este rol como visitantes, porque hay una exigencia social de ello. Es decir, al mismo tiempo, como vemos en el rol de género femenino, está lleno siempre de contradicciones. Entonces, mientras que por un lado se les juzga por estar cercanas al mundo carcelario, por otro lado también se espera que cumplan con ese rol de cuidados
desde un lugar de sacrificio, de esfuerzo, que sean constantes, que sean comprometidas, que prioricen a otros sobre ellas mismas, que renuncien a veces a sus deseos, a sus comodidades. Y bueno, pues eso se espera, que ellas se mantengan cubriendo estas necesidades de estos varones durante el tiempo que ellos se mantengan en la prisión. En ese sentido, hay una extensión, una sensación en ellas que no solo es subjetiva, sino que también se vuelve bastante objetiva. Hay una extensión del encierro, es decir, el hecho de dedicar una cantidad de horas y de recursos físicos y económicos importantes a la visita, pues hace que, como varias autoras dicen, la vida de estas mujeres gire en torno a la prisión, a veces durante mucho tiempo. Por otro lado, algo importante, algo interesante que hay es que muchas de ellas, tanto madres como parejas, suelen sentirse responsables por la situación de encarcelamiento del varón al que visitan. Responsables a veces por la acción de ellos que está vinculada a su encierro, que les llevó al encierro, pero también por la condición misma de encierro. Entonces, en este sentido del sacrificio y de la renuncia a una misma, pues ellas optan por compartir desde la culpa esa condición de encierro. Esto pues se ve reflejado en que hagan, por ejemplo, traslados muy largos para llegar a la visita, o en que hagan visitas muy periódicamente, en que sacrifiquen parte o todo su proyecto de vida en aras de cumplir con este rol y de satisfacer las necesidades, los deseos de estos varones internos. Bueno, respecto a las visitantes, eso sobre todo. Y en cuanto a las relaciones que establecen estos varones con las mujeres que les visitan, bueno, ya decía que la presencia de ellas está vinculada al estatus que ellos pueden o no adquirir en esta condición de encierro frente a los otros. Ahora, ¿cómo es que ellos establecen la relación con las visitantes? Bueno, pues en numerosas ocasiones encontré que hay una actitud de celos de ellos hacia ellas. También hay un intento continuo de ejercer una vigilancia, lo cual por supuesto tiene sus dificultades desde dentro, pero bueno, ellos buscan mecanismos para asegurarse, por ejemplo, de que ellas no establecen otras relaciones, a veces simplemente para saber, para tener la certeza de dónde se encuentran ellas, qué están haciendo, con quién están. En muchas ocasiones, pues uno de los medios, digamos, que se usa para tratar de asegurar la continuidad de la relación, pues es que haya embarazos y por lo tanto hijos o hijas, y hay también una actitud demandante de los varones hacia las visitantes, en el sentido pues de lo que ellos pueden, de lo que ellos requieren de ellas, es decir, desde qué alimentos en específico desean que les sean proporcionados, cuántas veces quieren que vayan a la visita. Y bueno, hay una actitud de los varones de presionar a los otros para que consigan mujeres visitantes, o sea, para que cada uno cuente con visitas. Si es posible, pues para que establezcan relaciones sexoafectivas con más de una mujer. Y bueno, pues también hay sus diferencias entre ellos, es decir, hay para quienes el paso por la prisión es parte de un circuito que no inicia en el momento del encarcelamiento y es, digamos, un paso esperado en los entornos sociales en los que ellos se mueven. En otros casos, en cambio, pues esto resulta verdaderamente anómalo
y en esas situaciones estos varones pueden solicitar a sus parejas que no acudan a la visita o que no lleven a los hijos e hijas, o que en algunos casos incluso les oculten la condición de encarcelamiento. Bueno, quisiera saber antes de hacer un breve cierre, cómo estoy con los tiempos. Te quedan unos 5 a 8 minutos. Perfecto, sí, ya, voy a cerrar. Esto, hablaba al inicio de la complejidad de las relaciones que se tejen. No quisiera dejar de lado mencionar, aunque no es el tema central, el que existen resistencias tanto de los varones frente a esta demanda de cumplir con una conducta que se apegue a este ideal de la masculinidad hegemónica, lo cual en condiciones de encierro y de alta competitividad entre ellos resulta sumamente difícil y retador, y también, sobre todo, de las resistencias que las mujeres ejercen de múltiples formas, no solo frente a esta relación jerárquica y desigual con los varones, sino también frente a la institución carcelaria, y que decía también es importante resaltar todos los saberes que ellas generan respecto a la institución. O sea, si bien en la mayoría de las ocasiones no lo formulan en términos teóricos, ellas aprenden mucho en torno a las razones por las que la cárcel se ha vuelto un medio de castigo generalizado y tan importante en su dimensión económica, pero también de control. Por otro lado, ellas también, como decía ya antes, generan múltiples habilidades para eludir los intentos absolutamente permanentes del personal laboral de extorsionarlas. Y bueno, son una fuente muy importante de saber en torno a la prisión. Comprenden la estructura carcelaria, y decía, pues existen muchas formas en las que se organizan, en las que también se solidarizan unas con otras, se comparten los saberes, esto es algo fundamental. Siempre hay alguna que está nerviosa, que es la primera vez que va a la visita, y va a haber muchas otras que le van a dar recomendaciones, cómo es que puede hacer esta actividad más llevadera, cómo es que puede controlar los nervios, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, ¿no? Entonces hay una guía continuamente por parte de las otras para ayudar a las que recién se acercan a este universo a enfrentar las dificultades, esto que decía respecto a las arbitrariedades de este entorno. Y bueno, ese es un elemento también muy importante, la socialización de los saberes, de las experiencias, de las resistencias, todo esto que se va tejiendo, como decía, en los transportes, hay transportes, hay taxis colectivos, por ejemplo, para llegar a los centros. Entonces ahí en esos momentos de encuentro es donde pues nosotras conversábamos, a veces se habla de cómo nos sentimos, a veces se habla de las dificultades ante la institución, pero también ante los retos de los comportamientos de estos varones, ante estos intentos de ejercicio de control sobre los cuerpos, las vidas de las visitantes. Y bueno, estos espacios me parece que son sumamente ricos, valiosos. También se habla de pues esta doble cara de la prisión, pero también de la doble cara del sistema penal, que como decía, pues ellas conocen muy bien. Ya, finalmente quisiera dejar mi agradecimiento a algunas mujeres, algunas compañeras que de diferentes formas y desde diferentes espacios académicos, personales, políticos, nos hemos acompañado en este camino, en este proceso de ser acompañantes, en este proceso de ser investigadoras, de compartir nuestras dudas, nuestros retos, nuestras emociones, fundamentalmente pues a Mariana, a Chloe, a Berenice, pero bueno, también a otras que hemos estado
para hacer frente a todas las implicaciones, dificultades, al peso, al cansancio que implica esta labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Sin duda te agradecemos muchísimo que nos compartas todas estas experiencias y sobre todo reflexiones en torno a cómo la posicionalidad misma de la persona que investiga pues varía mucho dependiendo de su calidad de acceso, ¿no? Y de la manera en la que se acerca también a los actores sociales. Y bueno, a reserva de que más adelantito platiquemos más o profundicemos más sobre esos puntos. Pues a continuación voy a presentar la semblanza curricular de nuestra comentarista, que también le agradecemos muchísimo su presencia aquí para poder generar este espacio de diálogo. Pues la doctora Vanina Ferrecio es doctora en Ciencias Sociales por la Universitaria degli Studi di Pavlova, perdón si lo pronuncié súper mal, en Italia. Actualmente es investigadora adjunta del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y de la Universidad Nacional del Litoral. Se interesa por los efectos extendidos del encarcelamiento, la experiencia carcelaria de los familiares de personas detenidas, la relación entre la prisión y los barrios o las lógicas carcelarias y su capacidad de colonización de los territorios de proveniencia en las personas detenidas, el encarcelamiento geográficamente concentrado, las líneas de continuidad y expansión carcelarias. También desde el punto de vista metodológico, la doctora se ha interesado también por la aproximación etnográfica como método privilegiado para conocer estas experiencias carcelarias, tanto de los detenidos como de sus familiares. Y bueno, asimismo tendremos también un espacio de unos 20-25 minutos y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas por parte del público presente. Doctora, le damos la palabra. Sí, bien. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan bien porque yo tuve algunos problemas, tuve que cambiar la conexión durante la presentación de Nuria. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Flat, a este seminario, por la invitación a participar. La verdad que me parece como muy interesante estos espacios de presentación de investigaciones y de discusión sobre las investigaciones, que podamos tener acceso directo a quienes están en el campo, a quienes producen reflexión a partir de los trabajos de campo. Me parece como muy, muy interesante, muy valioso. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, a partir de la presentación de Nuria, bueno, claramente yo la escuchaba a Nuria y sentía como mucho diálogo, digamos, con mi propio trabajo, digamos, y con el trabajo que estamos llevando a cabo también varios, por suerte, cada vez más colegas en América Latina. Y sí subrayo esto de América Latina, digamos, porque me parece, digamos, y cada vez creo que es más importante decirlo y ponerlo blanco sobre negro, digamos que estas características o todo esto que nos comentó hoy Nuria y que, bueno, podemos ampliarlo también en otras investigaciones, tiene que ver específicamente con el encarcelamiento latinoamericano. Eh, es decir, a mí me parece y me gustaría comentarlo acá y también en todo caso podríamos dialogarlo, me parece que esta descripción que hace Nuria, esta presentación de los visitantes, pero también de los detenidos, de las relaciones entre ellos, es una presentación completamente situada, es decir, responde o nos puede servir toda ella como una caracterización o como un elemento que sirve para caracterizar el encarcelamiento latinoamericano, que es muy distinto, y este es uno de los aspectos fundamentales, es muy distinto del encarcelamiento que tiene lugar en otras latitudes.
¿sí? De hecho hay una posibilidad de pensar el encarcelamiento en el sur global justamente a partir de la observación de este espacio que, no sé si Nuria lo postula así en su investigación, de este espacio intersticial que es el espacio de las visitas, este espacio que no está ni completamente adentro de la cárcel, ni está completamente afuera de la cárcel, sino que por el contrario está todo allí mezclado y contaminado, o como también lo podemos pensar ahora como un espacio de frontera justamente. Y entonces, a ver, esta situación sí no es parangonable con esa misma configuración de la visita en otras latitudes. ¿Por qué? Porque la porosidad de la cárcel latinoamericana, también de la cárcel quizás africana, por ejemplo, de acuerdo a lo que va surgiendo en unas pocas investigaciones a las cuales podemos tener acceso, es una porosidad que no está presente en otras instituciones. Por eso aquí nos resulta cada vez más desajustado y también, no sé si lo planteas desde el punto de vista teórico en tu ponencia, digamos, esto de cada vez más desajustado pensar la institución como una institución total, ¿no? Y más bien pensar en la línea del planteo que hace ya un buen tiempo Manuela Ivoncuña para Portugal, como una hipertotalización de la prisión, es decir, una suerte de espacio total o de institución total que estaría vinculando a la prisión con los espacios de proveniencia de las personas que están detenidas, ¿no? Entonces, esto que decía Nuria me pareció como muy interesante, digamos, esto de decir esta permanente retroalimentación que ella encuentra o que encontró, ¿no? Entre el adentro y el afuera. Eso en primer lugar lo quería marcar porque todas las investigaciones que se están produciendo en este momento, que estamos llevando adelante en este momento en Latinoamérica en particular, las que puedo conocer de primera mano en México, pero también en Brasil, en Argentina, digamos, son investigaciones que, digamos, es como que tenemos ya este suyo de que la cárcel es absolutamente porosa, que los intentos que hacen las administraciones penitenciarias por elevar los muros, por poner cada vez mayores medidas de seguridad, establecer una violencia cada vez más marcada para que las visitas se traten de retraer. En realidad, sí, quizás disminuye el número de visitantes, pero la comunicación es muy intensa, ¿no? Entre el adentro y el afuera por distintos canales, ¿no? Tanto es así que hace algún tiempo empezamos a hablar de estos en el campo de los efectos del encarcelamiento, de los circuitos carcelobarriales, es decir, esta suerte como de disposición circuital que nos impide hablar de una cárcel pura y de un afuera puro, ¿no? Es decir, como espacios diferenciados. Eh, Bien, yendo directamente a lo que plantea o a lo que nos propone la ponencia de Nuria, a mí me interesa detenerme sobre esta cuestión de las visitantes. Efectivamente, ahí tenemos una carencia allí, digamos, en esto de que los trabajos han tratado de poner de manifiesto, y creo que de buena manera, digamos, cómo la prisión se extiende, ¿no? O sea, o las lógicas carcelarias, que yo en un momento lo denominaba de esa manera, digamos, las lógicas carcelarias se extienden y gobiernan la vida de quienes están afuera. Eh, pero tenemos un déficit en producción de investigaciones específicamente sobre las visitantes, ¿no? Y digo las visitantes porque, como bien lo decías vos, Nuria, efectivamente son en su gran mayoría mujeres. Y ahí hay una pregunta que sí me interesaría hacerte, digamos, que no sé si en tu trabajo la relevaste, digamos, que tiene que ver con esto de por qué mujeres. Digamos, o sea, ¿por qué son mujeres? A mí me interesa mucho saberse, porque también surge como una suerte como de
como una precondición, es decir, vamos al campo, vemos mujeres y nos acostumbramos a pensar el campo en femenino, ¿no? Es decir, digo, quienes hacemos investigación. Claramente, no, los varones aparecen solamente, como digo en mi trabajo, aparecen de manera lateral o de manera que van a ayudar a la mujer a comprar las cosas pero la visita efectiva la hacen las mujeres, ¿no? Las humillaciones las padecen las mujeres, el umbral de tolerancia a la requisa es mucho más bajo en las mujeres que en los varones se protegen, visitan una vez y nos siguen visitando. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es, o sea, por qué esto? O sea, a ver, porque el trabajo de cuidado está tradicionalmente a cargo de las mujeres, entonces estas mujeres son mujeres súper tradicionalizadas. ¿Cómo es que la prisión influye en lo dice también Caroline Turó en su investigación, ¿no? En esa retradicionalización de los roles de género? Estas mujeres son mujeres que se quedaron en una suerte como de pasado, ¿no? O por el contrario, estos roles de género están más desmarcados en la academia que en la vida real, ¿no? Porque cuando vos decías, digamos, cómo estas mujeres, vos decías cómo estos varones, a ver, yo me lo había anotado en un momento cómo estos varones controlan, cómo estos varones exigen, cómo estos varones... Ahora digo, ¿esto es así solamente en la prisión? ¿O esto es así? O sea, estas mujeres se sorprenden de estos comportamientos posesivos, celosos, de vigilancia de estos varones, o por el contrario, leen una continuidad. Sí, digo porque a mí siempre estoy muy atenta a que no caigamos, o trato de que no caigamos en esta suerte como de esencialización de la prisión, ¿no? O sea, la prisión sí, efectivamente, como bien lo dijiste al comienzo, nos permite poner una lupa, ¿no? Porque todo es como sucede de manera exponencial y en un espacio reducido, ¿no? Entonces podemos tener acceso, pero digo, ¿por qué estas mujeres no se sorprenden? ¿Por qué están acostumbradas? Por ejemplo, una práctica acá muy difundida entre las mujeres es sacarse fotos. ¿No? Acá la conexión vía teléfono móvil, vía celular, entre el varón detenido y la mujer que está afuera, es una conexión casi a lo largo de todo el día. Entonces ellas se sacan fotos en sus estados para ir mostrando dónde están, ¿no? A lo largo del día. Y claramente de esa forma es un control que está de alguna manera como consensuado, ¿no? Es decir, ya sé que es así y lo acepto y voy para... O sea, pero eso no nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Porque antes de la prisión era de la misma manera, no era así. Digo, preguntarnos esto, ¿no? Porque de lo contrario pareciera que hay un artículo de Philippe Bourgois, que dice que el espacio carcelario es un espacio de hipermasculinizado. Y yo primero, cuando leí ese artículo, claro, dije, sí, es un espacio hipermasculinizado. Y después me pregunto, ¿no será el barrio hipermasculinizado, digamos? ¿Los medios de comunicación son feminizados o están también construyendo, apoyando esta hipermasculinización de los espacios, ¿no? Digo, para hacernos preguntas sobre las líneas de continuidad entre ese solamente a los fines analíticos adentro y afuera. ¿No? Lo cual nos introduce muchas más complejidades para la investigación. Es mucho más fácil hacer investigación en otras latitudes donde claramente el límite está marcado y acá las cosas funcionan de una manera y allá funcionan de otra, y las personas se ven cada 2 o 3 meses, con suerte, y las visitas están organizadas, administradas, nada que ver con lo que sucede en nuestros países, ¿no? Entonces ahí había una cuestión que me interesaba saber, o me interesaba reflexionar, ¿no? Por un lado, sobre este control, si es un control solamente en prisión, o si te interesa solamente cómo es ese control en prisión, que es otra posibilidad. Y esta otra cuestión de ¿por qué mujeres? ¿No? Yo me hice esta pregunta acá.
O sea, en un momento traté de descentrarme y formularme preguntas desde afuera a mi propia investigación, porque primero lo di por sentado, ¿no? Entonces digo, ¿cómo funciona la cárcel santafesina? No puedo decir Argentina en general, digo la santafesina en particular. ¿Cómo juega la requisa a los varones y la requisa a las mujeres visitantes? ¿Qué influencia tiene eso para que tenga un campo casi completamente femenino? ¿No? Eso digo que me parece que es una pregunta importante para hacernos. No que la podamos responder necesariamente, que podamos encontrar quizás en el campo algunas pistas únicamente, ¿no? Eh, Después, sí, hay algo que me interesa mucho de tu ponencia y que tiene que ver con las experiencias de resistencia. Decís vos, esas pequeñas experiencias de resistencia que tienen, que son como un producto, no sé si lo entendí bien, que serían un producto de esta experiencia como visitantes, ¿no? Es decir, la organización entre las mujeres que visitan, la solidaridad en el sentido de compartir información, en el sentido de compartir saberes, ¿no? Y si eso se ha traducido, mi pregunta acá es si esto se traduce en una organización eh, concreta, digo porque es algo que me está interesando a mí acá hoy, una organización concreta, o si te referís a espacios de organización informal, sobre todo espacios digitales, ¿no? O sea, grupos a través de las redes sociales, o si por el contrario hay espacios de organización, de militancia, de resistencia, que visualicen de alguna manera la violencia carcelaria como una suerte de enemigo al cual contrastar, ¿no? ¿Se entiende? Si de esa solidaridad hay un paso más hacia la protesta contra o hacia el reclamo por mejores condiciones de visita, por ejemplo, que es algo que sí, en Argentina es muy difícil de que se dé, por ejemplo, que también es una pregunta de por qué han surgido muchos espacios de familiares aquí en Argentina debido a la experiencia de la dictadura militar, digamos, espacios de familiares de detenidos desaparecidos, y eso no termina de cuajar hoy, por ejemplo, en espacios de organización de los familiares de personas detenidas. Aquí en Argentina, digo, no lo sé en México. Y una pregunta que tenía, tendría que haberte la formulado al principio, respecto de las personas que vos conociste. Dijiste, entré como visitante, no como investigadora. Primer dato que me parece como muy, muy interesante, porque todas las investigaciones que conozco no son así, salvo la de Ricordó, la de Guinola, digamos que efectivamente ella entra también como visitante, ¿no? Y ahí hay una cercanía, porque también entre vos, entre ella y vos, porque también ella entra como visitante de personas que están presas por causas políticas. Entonces ahí yo tengo una pregunta que debería habértela formulado al comienzo, que tiene que ver con esto de esa condición de detención, porque vos le decís, eso tiene que ver también con cómo se vive la cárcel, esa condición de detención por causas políticas influye en el lugar que ocupa esa persona dentro de la prisión, influye en cómo es tratada su visita por la administración penitenciaria, influye en las posibilidades de contacto entre el detenido, digo porque ahí estaríamos configurando un tipo de visita distinto, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que aquí en Argentina no está presente, sí en Chile donde el conflicto mapuche con el Estado es muy alto y entonces hay muchas personas que están detenidas por esa causa, ¿no? Aquí no. Entonces, acá la extraordinaria mayoría son presos comunes. ¿No? Entonces yo no puedo establecer esa diferencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi experiencia como investigadora, por eso me interesa mucho lo que vos me puedas decir o lo que tu investigación pueda decirnos sobre esa cuestión, porque creo que no sería menor, igualmente lo desconozco, ¿sí? Desconozco cómo es esta. Ahora sí. En Argentina lo que empieza a ver, pero no tenemos todavía investigaciones porque directamente están completamente aislados del mundo, son los detenidos por narcoterrorismo.
¿sí? Como lo denomina la. Entonces, ahí sí es un tipo de delito especial que no sería un delito común, no sería robo, homicidio, sino que específicamente es un delito que tiene un tratamiento al interior de las cárceles muy severo y que se refleja directamente como castigo, digamos, en las visitas que pueden o no recibir. Entonces, pero eso todavía no es ni siquiera objeto de investigación. Es muy reciente y además, como les digo, es todavía inaccesible para cualquiera que pretenda conocer cómo funciona eso desde adentro. Eh, no sé cómo estoy de tiempo, creo que estoy bien, ¿no? Sí, todavía te quedan unos Sí. 5 unos minutitos más. Bien, porque hay otra cuestión que me interesa mucho de tu presentación que tiene que ver con la autopercepción o las representaciones que tienen estas mujeres de ellas mismas, ¿no? Estas representaciones de las mujeres que son como esas mochilas que cargan, ¿no? Porque se autoperciben como responsables de la desviación, entre comillas, o del delito que ellos que han cometido estos varones, ¿no? Entonces, también ahí hay una pregunta que creo que es todo un campo de investigación en sí mismo, digamos, que es cómo se construye esa representación. Sí, esa representación no surge de la nada, tiene una historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cómo estas mujeres llegan a concebirse a sí mismas como responsables del delito que ha cometido ese varón? Y luego, cómo esas mujeres durante la condena también construyen su representación de responsables de una posterior rehabilitación. Porque las responsabilidades no quedan en el pasado. Son responsables por el pasado y también son responsables por el futuro, ¿no? Que es esta posición ambigua en la cual son colocadas las familiares en esta posición de decir, ustedes son responsables del delito que se cometió, y digo ustedes porque específicamente hay todo un sistema de agencias psicosociales, tratamentales, etcétera, que ubican la desviación como un producto de la falta de límites, es decir, hay una suerte como de déficit parental, ¿no? Y que las mujeres, como vos lo decías, no lo dicen de manera, no lo pueden expresar teóricamente, pero han terminado absorbiendo esas representaciones y ellas asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Y luego el mismo sistema les dice, perfecto, son responsables de aquello, pero también ahora van a ser responsables de, desconozco en el sistema mexicano, pero en el argentino, en el brasileño, en el chileno, digamos, son tutoras, ¿no? De los primeros meses de escarcelación o tutoras, por ejemplo, de las libertades condicionales, no solamente de sus hijos, sino también de sus parejas, ¿no? Entonces, a mí, eso, ¿cómo es que esa representación se construye? ¿No? Eso me parece muy interesante y esto aparece, ahí sí, no es privativo del encarcelamiento latinoamericano. Hay una investigación muy linda que hicieron Sandra Leal y una colega de ella, que ahora no recuerdo, pero sé ella, en Canadá, con madres de detenidos, donde ponen de manifiesto de manera notable cómo estas mujeres se sentían completamente responsables por no haber podido poner los límites. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se les comunicó a estas madres que existía esta construcción de los límites o la falta de límites como una causa posible o una explicación posible de la delincuencia, ¿no? Bueno, eso es algo, una cuestión que me parece como interesante, no sé si has profundizado por ahí, digamos, pero me parece como interesante para tratar de responder, porque esto que decís vos, entonces, el sacrificio desmedido que ellas realizan a lo largo de la condena, de la ejecución de la pena, tiene que ver con algo que acá en Argentina lo dice Mancini, digamos que es la interiorización de la dominación. Esa interiorización de la dominación que no es más que el producto clarísimo de esta asunción de responsabilidad. Soy responsable, ergo tengo que sacrificarme para que esta persona pueda de alguna manera recuperarse, ¿no?
Me parece que el Estado y las agencias del control social, ¿sí? Sobre todo, no, perdona, las agencias sociales del control, no es estrictamente penales, quiero decir, tienen mucho que ver con estas construcciones sociales. Eso era lo que es más o menos una pista que puedo tener por acá, pero no sé vos qué es lo que podés decirnos a partir de de tu propio trabajo. Eh, Bien, creo que hasta ahí yo llegaría, ¿sí? Me parece que después, bueno, me pareció interesante, pero quizás para que nos cuentes, digamos, qué es esto de la presión de unos detenidos sobre otros para, esto es algo que yo, por ejemplo, no he identificado en mi propio campo y no he leído sobre esto, digamos, que tiene que ver con estas presiones de un detenido sobre otro para que sea visitado. No sé si eso puede relacionarse, vos me dirás si tiene alguna relación con eh, la importancia que la familia tiene, la familia en tanto representación, ¿eh? La familia tiene como organizador de la vida carcelaria. Es decir, esto de poder decir tengo una familia o no tengo, y por lo tanto, o tengo visitas o no la tengo, entonces estoy de un lado o del otro al interior de la prisión, digamos, formo parte de los que pueden dominar o formo parte de los dominados al interior de la cárcel, que es otra discusión también muy interesante, porque me parece, para mí me parece muy interesante porque nos permite ver que la familia, como decía Bourdieu, digamos, esta institución estructurante y estructurada, no juega solamente afuera, no nos organiza solamente a nosotros que estamos afuera de la prisión, o que no estamos detenidos o que no tengo familiares detenidos, sino que organiza también la vida carcelaria, por lo menos en Argentina. Es un dato muy importante el de tener o no tener visita. ¿Sí? Y también bueno, en varias investigaciones en Brasil, de hecho hay un artículo ahora reciente de Hollis Moore justamente sobre eh, mujeres, sobre cómo se construye la idea de los no visitados. ¿No? O sea, cuando la falta de visita se construye como un castigo y ese castigo cómo es vivido en las relaciones sociales carcelarias, ¿no? Eh, o sea, digo para no perder de vista, siempre tratando en este ejercicio que hago y que me gusta siempre hacer mucho, que es este de descarceralizar los estudios de la cárcel, ¿no? Es decir, esto de preguntarnos, ¿esto pasa solamente acá? ¿O lo estoy viendo acá, pero en realidad es parte de la continuidad entre el adentro y el afuera, es parte de la porosidad, ¿no? Por eso esta pregunta sobre la familia, ¿no? Cuando yo advierto que la familia tiene un valor tan alto adentro, lo mismo que la condición masculina tiene un valor tan alto adentro, eso es solamente allí, ¿por qué? ¿O por qué solamente mujeres, ¿no? Preguntarnos por esto, los cuidados, estos cuidados de estos varones adultos. ¿Por qué están solamente a cargo de las mujeres? Y si eso no es también una niña más de continuidad con el afuera, más que un dato extraordinario, ¿no? Eso era lo que me interesaba. Pero bueno, yo creo que llego hasta ahí con mi comentario, pero me parece muy enriquecedora tu presentación, tu investigación, enriquecedora para el campo de los efectos extendidos del encarcelamiento en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias. Voy a cortar mi audio. Muchas gracias, doctora. Sin duda han sido comentarios bien atinados y de hecho me ganó la pregunta sobre la metodología y las diferencias que implican el acceder como visitante o acceder explícitamente con permisos y demás, ¿no? Me parece que sí nos pone en lugares técnicos y políticos muy distintos, pero bueno, esperaremos también la respuesta de Nuria. ¿Qué les parece si damos unos 5 minutos a Nuria para que reaccione a los comentarios?
y posteriormente recuperamos en lo que estamos recuperando aquí con comentarios de la página de Facebook y aquí en la sala. Gracias, sí. Bueno, pues mucho que conversar. Espero que lo podamos seguir haciendo en otros momentos, en otros espacios. Sí, acá yo le he denominado umbral a ese contacto, a ese espacio que conecta el dentro y el afuera. Y bueno, también muy importante esto que señalas, Vanina, en cuanto a esas líneas de conexión o de extensión en relación a la construcción del género. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en este semestre y el anterior que he estado también impartiendo un curso al respecto, pues hago ese mismo ejercicio de siempre preguntarles, ¿esto solo pasa adentro o también está afuera? Hay que hacer todo el tiempo pues esa reflexión que nos permite contrastar esta aparente distancia que existiría entre el dentro y el afuera, y también pues justo cuando repensaba en esto de las relaciones entre varones y mujeres, no, o sea, me parece que dentro hay sus especificidades por el medio, depende del lugar, ¿no? Pero definitivamente no hace más que justo esto, mostrar de manera más evidente cómo se dan estas relaciones. Me parece que, por ejemplo, todas estas cuestiones que decía que las mujeres proveen a estos varones, realmente no encuentro una distinción de lo que sucede con las relaciones entre varones y mujeres fuera, ¿no? Está, bueno, digamos, dentro, pues ellos en ocasiones tienen ciertas particularidades, a veces ciertas limitaciones entre las actividades que desempeñan o no, por ejemplo, en términos económicos y, bueno, evidentemente, sobre todo en cuanto a la movilidad. Pero y ellas se vuelven fundamentales para sostener la cárcel. Eso me parece que también es posible generalizar para el caso latinoamericano, como el Estado cada vez provee menos hacia adentro, no sé si cada vez o en realidad desde el inicio de la aplicación del modelo ha proveído bastante poco. Y entonces son las mujeres las que sostienen la prisión en muchos aspectos. Si bien también los mismos hombres presos sostienen las de infraestructura de las prisiones, también el trabajo de las mujeres es fundamental. Bueno, varias cosas. Respecto a esto de por qué las mujeres visitan, parece que tiene que ver justo con la construcción de un sistema de género que le otorga a las mujeres la obligatoriedad de sostener, de proveer los cuidados, de ser responsable por otros y de sacrificarse en aras de esos otros. Pero justamente también hemos tenido con otras compañeras recientemente conversaciones respecto a lo que pasa con las mujeres visitantes de personas o particularmente de varones detenidos por motivos políticos, y realmente a pesar de las particularidades de nuestros posicionamientos, no encontramos muchas diferencias respecto a la reproducción de estos roles en el trabajo de acompañamientos. Ha sido interesante, pues, dialogarlo, cuestionarnos sobre lo que nosotras mismas hemos hecho, los motivos que nos han llevado a hacerlo y en las formas en las que realizamos este acompañamiento desde lugares políticos, particularmente desde tendencias libertarias y anarquistas, cómo estamos reproduciendo estas mismas relaciones de género en esta labor de acompañamiento. Otra cuestión que creo que lleva a algún grupo social muy particular de mujeres a visitar es esta idea que ve a algunos varones presos héroes. Por ejemplo, justo desde la prisión política hay esta idea de heroización de los varones que son encarcelados, pero también desde otros lugares, desde lugares periféricos, subalternizados,
estos varones que se dedican a actividades informales, por ejemplo, también son percibidos desde sus círculos sociales como héroes o como sujetos deseables. Y esto también pues lleva a las mujeres a realizar esta labor de visita continua. Bueno, ¿qué más? Nada más decir que hay una diferencia que habría en estas relaciones que se establecen entre varones y mujeres sería con las dificultades extras o particulares que ellos tienen para ejercer ese control sobre el cuerpo de ellas. Por supuesto, también hay una serie de intentos de ellos por sortear esas limitaciones y ampliar ese nivel de control, y también hay esfuerzos de ellas por eludirlo. Entonces se vuelve específico en ese sentido porque es, pues, por ejemplo, el hecho de que ellos no pueden estar ahí, no pueden verificar, pero buscan formas como esto que ya decías de las fotos, pero ellas también pueden o no contestar las llamadas, pueden o no acudir a la visita, pueden incluso acudir un día en el que quedaron que no se iban a ver y ahí verificar si él establece relaciones con otras mujeres, por ejemplo. Respecto a, bueno, voy a seguir en este punto, tratar de organizarlo por temas rápidamente. Creo que también hay distinciones entre ellas, entre las mujeres visitantes, y esto es importante. Por un lado, hay mujeres que sienten vergüenza de la condición de encierro de sus parejas o de sus hijos, desde una perspectiva de deseo de alcanzar este estatus de ciudadanía, de cumplir con ciertos comportamientos, con ciertos roles, y a veces esa idea es compartida por los varones a los que ellas visitan. Por otro lado, bueno, así muy rápidamente, ¿no? Hay una idea que está centrada solamente en la visita como un deber de género, digamos, y ahí hay una especie como de resignación de tener que cumplir con esta tarea, porque la situación se presenta. Y hablaría de una tercera forma en la que se realiza la visita, que digamos es esta que corresponde a este grupo social en los que la prisión es vista como normal o como inevitable, como parte de la vida, y entonces pues ahí se asume desde otro lugar. Por ejemplo, la prisión para las mujeres o la visita se vuelve también un lugar de trabajo, de diversión, pues sí, es vista de manera más normalizada, ¿no? Es a donde se va los domingos a llevar a los hijos y a las hijas, y ahí no hay pues como una ruptura o como ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Y sí, también me parece que se sienten responsables muchas de ellas fuera, cuando ellos están fuera, en ciertos sentidos, en de que las conductas no los vuelvan a llevar al encarcelamiento, o de que consigan trabajo, o de que superen los efectos del encarcelamiento, cómo lidiar con la depresión, con todas estas emociones que surgen una vez que sucede el excarcelamiento. Y esta idea de los hombres, de que la visita es sagrada, que es la frase que acá se ocupa, pues me parece que tiene que ver con poder gozar de esos servicios que ellas proporcionan, y que la mayoría de las veces se trata no de que ellos tengan visitas en generales o que tengan visitas familiares, sino visitas de mujeres, ¿no? Porque les proporcionan todos esos servicios y esto los acerca a esta condición de hombres, pero pues también es una cuestión de sobrevivencia, es decir, si tienen visitas, tienen alimentos de mejor tipo, tienen, en fin, ¿no? Vería si agrego alguna cuestión más por tema de tiempo. Una muy importante, creo que también esta cuestión de por qué las mujeres continúan o continuamos ahí, tiene que ver con la normalización de los ejes de lo punitivo más allá de la prisión, es decir, con la prisión como relación social, con la relevancia y la naturalidad de la que goza el castigo, la culpa, la venganza y todos estos elementos que cruzan el éxito que ha alcanzado la cárcel como institución que se entreteje en todos los rincones de la vida social, ¿no? Y creo que lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Nuria. Y pues bueno, vamos a pasar rápido a algunas participaciones en sala.
Acá nos preguntan si existen asociaciones o movimientos de lucha anticárcel que organicen a las mujeres vinculadas a hombres en internamiento que les permitan llevar las reivindicaciones por derechos a mejores condiciones de encierro. Voy a retomar varias porque ya estamos un poquito pasados de tiempo y pues con aras de que puedas contestar la mayor cantidad de comentarios. En Facebook también nos pregunta Andrés si después de la investigación observaste que existiera algún tipo de restricción de género que no tenga sentido dentro de la posibilidad para que las mujeres entren a los centros carcelarios donde se realizó. Y Andrea Laines pregunta, bueno, dice que es un gusto volver a encontrarte por acá, Nuria, y que si comentas que en su mayoría las visitantes son mujeres, de acuerdo al proceso para entrar a los centros como trámites, tiempo y sobre todo revisión corporal, si es el mismo proceso para los hombres o si notaste algunas diferencias particulares. Y bueno, creo que también Mónica Luna tenía aquí una pregunta de manera oral en la sala. Moni, no sé si le quieres preguntar, ya que son poquitas las preguntas que hay. Sí, muchas gracias, gracias Nuria y Vaniña, súper interesante todo. Mis preguntas van desde el punto de vista que he entrado a la cárcel, pero sí como perita, y ahí hay un cambio, ¿no? Entonces, lo primero es eh, que anoté aquí es que me parece terriblemente doloroso, ¿no? Muchas de las circunstancias que tú nos narras, porque al final los varones siguen gozando de esos servicios. Entonces, eso nos habla de la vigencia del sistema sexo-género. Me gustaría preguntarte tres cositas. Primero, ¿qué implica? O sea, no me quedó claro qué implica en estatus para los varones que sí son visitados versus los que no son visitados. Ahí no me quedó claro eso. Lo segundo es, em, ¿cómo es visto por ellas? Porque además tu explicación me permitió comprender algunas cosas que al yo haber entrado o trabajado casos de feminicidio en donde las mujeres habían conocido al varón en la cárcel, él estando en la cárcel, y ahorita que tú estás contando eso, digo, claro, ¿cómo es visto por ellas, es decir, por las mujeres que están visitando? Esta, pues yo noté forzamiento a llevar amigas. ¿Es algo así? ¿Lo capté así? O sea, capté que el varón le dice, oye, a la próxima tráete una amiga porque mi amigo fulanito quiere conocer a alguien. O sea, ¿cómo es esto? Em, y también, evidentemente, en este gozar de esos servicios está el servicio sexual. Y una cosa que a mí me impactó muchísimo en la cárcel, en el centro penitenciario en Ocosingo, en Chiapas, que además es creo que uno de los más deplorables, voy a usar esa palabra, que he conocido de todos los centros penitenciarios que he visitado. El espacio para las visitas conyugales era conyugales, ¿eh? Se sigue asociando esto a que es la esposa. Eran unas literas que estaban tapadas las literas con unas sábanas. En Ocosingo hace muchísimo calor, pero además era justo pasando en estas múltiples entradas que hay la entrada principal en la que uno accede a la zona de encarcelamiento, había otra reja, inmediatamente estaban las literas en fila con estas sábanas. Entonces, escuchándote, yo pensaba, recordé ese espacio, yo pensaba, bueno, eso es solo literalmente a- resolverles una, ni siquiera voy a decir necesidad biológica, porque creo que ya en este momento podemos cuestionar mucho eso, pero me parece que está a un nivel muy primitivo la experiencia sexual en los centros. Pero mi pregunta es si para ellas, ¿qué implica o qué significa también? Porque
también quedan expuestas y en vulnerabilidad a muchísimas cosas. Y bueno, ya luego que nos compartas donde tienes publicadas algunas de estas reflexiones o descripciones etnográficas, si es posible. Muchas gracias. Gracias, pues tenemos unos escasos minutitos para escucharte, Nuria. También había aquí otro comentario, si quieres te lo paso después por mensaje para que lo puedas responder. Sí, gracias. Sí, rápidamente hubo 2 veces esta pregunta en torno a las iniciativas de organización que existen o no desde afuera, desde familiares. No, la verdad es que son muy escasas. Hay una disposición a la organización cotidiana, hay a veces pequeños momentos que se vuelven intensos, hay inconformidades, es decir, pues eso, hay una resistencia en lo cotidiano y en pequeñas acciones, pero no hay una resistencia organizada. Podría decir también que sí hay una disposición a ella en algunos de esos momentos, en algunos de esos periodos en el que fui visitante. Llegamos a organizar algunas acciones que tenían que ver con las personas detenidas en contextos de movilizaciones políticas. Y el hecho de, por ejemplo, yo sentía que había una diferencia cuando hablaba alguien desde un lugar, pues sí, como militante, podríamos decir, donde podría expresar su opinión en torno a la cárcel. Y cuando habla una persona que ha sido visitante, que ha tenido personas queridas dentro, hay una reacción mucho más hay una comprensión, digamos, mucho más cercana de la gente que es visitante, que no tiene una orientación necesariamente política, que no tiene un posicionamiento, pero que se siente identificada de inmediato, ¿no? Por lo que una persona que sí ha sido visitante y que tiene una posición política puede expresar. Pero no hay una iniciativa de realizar estos procesos organizativos más allá, ¿no? Estas exigencias. Hay miedo también y creo que esto nuevamente tiene que ver con esta normalización de lo punitivo, normalización social de lo punitivo. Respecto a la regulación justamente de las parejas dentro, que tiene que ver con esto que decía también la doctora Mónica Luna, sí, por ejemplo, para visitar a los hombres, si una mujer está registrada como pareja ante la institución de un varón y otra mujer que no es su familiar quiere ingresar, hay una regulación absoluta, es decir, la mujer que aparece como pareja tiene que ir ante la institución y decir de manera directa que está de acuerdo con que la otra mujer entre, ¿no? Esto es decir, en aras de que no haya conflictos, ¿no? Y también ahí decir, bueno, que evidentemente el abandono de las mujeres presas es apabullante frente al abandono muy mínimo realmente de los varones presos, ¿no? Que esos son visitados sobre todo por parejas. Sí, el tema de la intimidad sabemos que con el encarcelamiento se pierde absolutamente porque es parte misma de esta idea de la pena que debe llevar dolor y sufrimiento. Y en el caso del tema de la sexualidad particularmente, sí, esto que decía Mónica me recuerda totalmente a la visita íntima informal de las cárceles de la ciudad, que son las denominadas cabañas y que igualmente son espacios donde no hay posibilidad de intimidad, no solo sexual, sino de intimidad alguna, y que efectivamente deja a las mujeres visitantes expuestas a múltiples formas de violencia y en un lugar pues sumamente vulnerable, y que también estas violencias que se entretejen en torno a la masculinidad pues siempre llevan a las mujeres a estar envueltas en ellas, ¿no? A veces hay cuestiones de violencia sexual que pueden estar incluso previamente pactadas o ser como parte del pago de una deuda de algún varón, ¿no? En el que pues con lo que se paga pues es con el cuerpo de una mujer. Y finalmente, bueno, decir que los hombres, para los hombres es importante tener pareja justamente porque proveen todos esos servicios que van, ya vimos, mucho más allá de lo sexual. Y sí, es posible que si un hombre no es visitado por
por las mujeres cercanas a él, pues entonces sean otros quienes le permitan conocer a otras mujeres, pero también a veces son las mujeres quienes deciden invitar a alguna otra a conocer a un varón o quienes establecen relaciones con varios varones en diferentes momentos en esta idea de deseabilidad de estos cuerpos encerrados masculinos que son vistos pues como una expresión de algo sumamente deseable, ¿no? De que cumplen con esta idea de la masculinidad en el sentido de, la violencia, la fuerza, o pues sí, esta idea exotista de los hombres encerrados. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Pues ya estamos un poquito sobre el tiempo. Me parece que ha sido una sesión bastante nutritiva. No me queda más que invitarles también a nuestra próxima sesión, el 25 de marzo, que será la presentación del libro Niñez y Adolescencia, aquí y ahora, de la doctora Nora Niño Vega del Colson y de la Jubit Plat, México. Y tendremos como comentarista a la doctora Claudia Larcón Zaragoza. Y bueno, si no hay más por el momento, pues les deseamos una bonita tarde. Gracias. Bueno, Gracias, muchas buena tarde. gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Nuria. Felicitaciones.